Bueno, ¿se acuerdan de la clase pasada? Le dije que le iba a traer, hoy vamos a tratar de ver mejor cuál era la diferencia entre determinantes y pronombres, porque ambos se escriben igual y casi se usan igual. Entonces, ahora le voy a explicar mejor cuál es la pequeña diferencia que hay entre los dos. Entonces, un determinante es o son palabras que siempre acompañan a un sustantivo y concretan su significado. Son palabras variables, concuerdan género y número con el sustantivo y si tiene un adjetivo también con él. Entonces, un determinante es, bueno, esto es lo más importante y la característica más importante de los determinantes, que son pequeñas palabras, ¿verdad? Que siempre van con un sustantivo, o sea, no pueden ir sin un sustantivo a su lado. Y como ejemplo de un determinante podemos decir la casa. Entonces, yo no puedo decir, o sea, la casa de Mateo, por ejemplo. Vamos a poner otra vez. Ejemplo de Mateo. Entonces, este la determina mi determinante y va acompañado del sustantivo casa. Y aparte de casa, bueno, le agregamos otra vez como que una especie de especificación, ¿verdad? Donde decimos que pertenece a Mateo. Y yo no puedo escribir o sacarle a casa y dejar con lo que nos queda, que sería la de Mateo. Ya no tiene más sentido la oración, o sea, ¿qué es de Mateo? No responde a la pregunta de qué es o a quién pertenece, o sea, de qué estamos hablando. Entonces, un determinante nunca puede estar solo y sí o sí tenemos que escribir justamente un sustantivo para poder darle sentido a nuestra oración. Y como dice acá, dice que son concuerdan en género y número con el sustantivo. Entonces, acá vemos que casa es femenino, por lo tanto, el artículo, el determinante, ¿verdad? O artículo que le corresponde es la de femenino. No podemos decir el casa de Mateo, ¿verdad? O sea, eso está mal. Tiene que concordar tanto en el género como en el número. Eso quiere decir que no podíamos ir en género femenino, pero hablar en plural y decir las casas de Mateo. ¿Por qué? Porque nuestro sustantivo justamente está en singular. Entonces, el artículo que utilizamos, el determinante que estamos utilizando, tiene que también cumplir la característica de estar en singular. Entonces, ¿quién me puede dar un resumito de determinante así rapidito? ¿Cuál sería su función? O sea, al lado de qué siempre va y en qué tiene que concordar. Así rapidito. Tiene que tener un sustantivo propio, Sí, así sí, ponerle, y tiene que tener concordancia de género. claro, muy bien, eso nomás. Entonces, un sustantivo, no importa si es propio, común, incontable, como sea, ¿verdad? Pero un sustantivo, sí o sí. No puede estar solito el, el determinante. Y acá también menciona que puede estar acompañado de un adjetivo, ¿verdad? Pero lo que más se llega a ver es cuando está al lado de un sustantivo. Y tiene que concordar, o sea, tiene que tener concordancia con el sustantivo, que quiere decir que tiene que ser del mismo número y del mismo género. Y acá tenemos, o sea, el determinante se distribuye en seis categorías. Acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y la primera categoría es lo que se llaman artículos, que son el, la, los, la. Y bueno, esos son los que más usamos nosotros en castellano, ¿verdad? Y siempre le colocamos justamente en el ejemplo que vimos frente a un sustantivo. Y tenemos los definidos, que es el, la, los, las, acá le faltó la S. Después tenemos los indefinidos, que dice un, una, unos y unas. Entonces, la diferencia es como que no está tan, tipo cuando nosotros decimos, no sé, como ejemplo podemos decir, Juan tiene unos autos, ¿verdad? Juan tiene unos autos. Entonces, este uno no quiere decir que tiene un auto, sino que tiene varios autos, ¿verdad? Que no estamos diciendo la cantidad que tiene, no es algo definido, pero sabemos que tiene varios autos, entonces por eso son indefinidos. Con un y una sí nos da a entender, ¿verdad? Que es uno único, pero entra dentro de la categoría de infinitos. Después tenemos neutro, que sería lo, que también usamos mucho. Entonces, hasta acá se entendió, o sea, artículos son lo que usamos a menudo, muchísimo, ¿verdad? Los y las y los. Lo más importante que son los definidos. Después ya entramos con los definidos y con los neutros. De acá saltamos los demostrativos, que como dice su nombre, nos sirve para demostrar o marcar algo, ¿verdad? Que está a una determinada distancia de nosotros. Y le dividimos en dos categorías, ¿verdad? Porque tiene que ser singular, plural, masculino y femenino. Entonces, a lo que está cercano, nosotros decimos esto, estas
Y si ya está medio lejito de nosotros, sería ese, esa, esos y esas. Y ya de manera lejos, o sea, donde está muy lejos de nosotros, qué sé yo, estamos sentados en un sillón, por ejemplo, y algo cerca de nosotros dentro del sillón sería algo que está encima nuestro por ahí, o que podemos estirar la mano y agarrar. Algo que está medio lejos ya es eso que tenemos que ya levantarnos, estirarnos un poquito, bueno, ese ya es medio lejos. Y algo lejano sí ya es cuando tenemos que irnos, no sé, a otra pieza, a ver, en nuestra, no está la pieza donde nosotros estamos sentados, o tenemos que salir al patio. Entonces, eso ya es lejano. Y como lejano tenemos aquel, aquella, aquellos y aquellas. Entonces, eso se puede ver con un ejemplito que puede ser Susana, por ejemplo, quiere, quiere esos zapatos. Entonces, al decir eso, nos estamos refiriendo que está a media distancia, o sea que no está muy lejos, ni tampoco está muy cerca, qué sé yo, en una tienda, y bueno, le decimos eso, le marcamos que está a unos 2 o 3 pasos lejos de nosotros, ¿verdad? En cambio, si yo usaba la misma oración, pero le cambiaba justamente el determinante y le ponía este, le decimos, ay, perdón, este es zapato. Entonces quiere decir que nosotros tenemos en mano el zapato que está ahí a nuestro lado y le decimos, este yo quiero, ¿verdad? Entonces es algo que está cercano a nosotros y bien al lado nuestro. Y ya lejos sería, ver aquellos zapatos. Entonces lo mismísimo otra vez, le cambiamos. Entonces, este sí ya es algo más que está más lejos, qué sé yo. Nosotros estamos en el medio de la tienda y ese está como en una de las paredes, arriba por ahí. Entonces le decimos yo quiero aquellos. Entonces ya es algo lejos, donde el personal se tiene que más o menos buscar, ver dónde está y todo eso. Y como ven, el sentido de la oración se mantiene igual, o sea, no cambia la oración. Tipo, es de que Susana quiere algo. Pero ese pequeño demostrativo que vamos variando nos determina qué tan lejos está lo que queremos nosotros, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Entonces, en los determinantes no va a cambiar tanto lo que queremos decir, pero sí pueden tener un significado muy grande por más pequeñito que sea la palabra, ¿verdad? De acá pasamos a los determinantes interrogativos y exclamativos, que se usan justamente con el signo de interrogativo y con el signo exclamativo. Y son estos: cuáles, cuánta, cuáles, qué, cuánto, cuántos, cuántas, cómo también, por qué, ¿verdad? Todos esos son determinantes interrogativos y exclamativos, son los que usamos como pregunta. De acá pasamos a los determinantes numerales, que son los números nomás, que tenemos de forma cardinal, uno, 2, 3, que es la manera que contamos normalmente. Después tenemos ya los ordinales, que generalmente decimos cuando hablamos de puesto, tipo primer puesto, segundo puesto. Los partitivos, que son los que nos determinan tipo en cuánto partimos algo, como medio, tercio, cuarto, y así sucesivamente. Y por último los múltiplos, que nos indica la cantidad de que repetimos eso, como doble, duplo, triple, cuádruple y demás. Entonces, esos son los determinantes numerales. Después tenemos, este no copié, pero estos eran los determinantes. eh, Voy a buscar un ratito cuál era ese. Mientras están los posesivos, determinantes posesivos. Y bueno, mis con, con yo, ¿verdad? O sea, es cuando decimos que ese es mío, me pertenece a mí. Después tú, bueno, cuando decimos el otro, sus, nuestro, nuestra, y así sucesivamente. Ah, indefinido era el de abajo, ya lo encontré. Entonces, estos últimos son los indefinidos y tenemos en poco, demasiado, cierto, cualesquiera, ¿verdad? Ninguno, entonces no nos está definiendo de manera tan específica de qué queremos, pero tipo que nos damos menos cuánto es lo que queremos. Pero no nos dice, ah, yo quiero tanto, sino quiero poco nomás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un plato de comida y te pregunta, ¿querés un poco más? O sea, ¿querés más? O le decís, yo quiero un poco, quiero más. Entonces, decir una
cantidad más grande de lo que tiene que ser, pero no es que se va y pesa. Ah, bueno, él quiere tantos gramos de comida, no, ¿verdad? Porque no puede hacer eso en ese momento. Entonces, esos serían determinantes indefinidos. Entonces, como determinante tenemos 6 tipos o 6 variantes y un determinante siempre va al lado de un sustantivo y tiene que coincidir con la concordancia del sustantivo que estamos hablando. Y después tenemos los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen a nombres personales. Sustituye a quien habla, a quien escucha o de quién se habla. Entonces, en resumen, un pronombre es un sustituto que nosotros cambiamos para no estar repitiendo 100 veces a la misma persona. Por ejemplo, Carla, Carla quiere nuevos zapatos. Carla sale a correr a la mañana, o todas las mañanas vamos a poner. Y a Carla se le desprendió uno de sus zapatos. Por eso Carla va a comprarse uno nuevo. Bueno, entonces, si ven, acá yo estoy repitiendo Carla como unas 15.000 veces, o sea, 3 veces por ahí, 4 veces repetí Carla. Y justamente para no andar repitiendo el nombre que suene de manera ya muy repetitiva, entonces nosotros lo que vamos a hacer es sustituir a Carla por sus pronombres. Entonces, vamos a decir Carla quiere unos zapatos y acá vamos a sustituir por ella, corre todas las mañanas y se le desprendió uno de sus zapatos. Por eso Carla por eso va a comprarse, podemos decir directamente, va a comprarse unos nuevos. Entonces acá tenemos, el primer pronombre que usamos es ella. Ella corre todas las mañanas. Entonces, si yo digo Carla corre todas las mañanas y ella corre todas las mañanas, se sigue manteniendo el sentido de la oración. Sabemos que estamos hablando de Carla, que en este caso sustituimos por ella, pero se sigue entendiendo que es de Carla. Y después dice, y se despertó, se le desprendió uno de sus zapatos. Entonces, ¿qué se le desprendió a Carla? Sus zapatos. Y en esta oración, o sea, en esta pequeña oración, ¿en qué parte nosotros usamos el pronombre? Con le. El pronombre le sería para Carla, o sea, se desprendió. ¿A quién se le desprendió? A ella. Entonces, se le, entonces ese le nos está indicando que estamos justamente hablando de Carla. Se le desprendió uno de sus zapatos, por eso va a comprarse unos nuevos. Entonces, acá en por eso va a comprarse nuestro otra vez pronombre este se. Porque no decimos por eso va a comprar unos nuevos, sino por eso va a comprarse. Entonces, ese se nos indica que está hablando de Carla, que ella va a realizar la acción de comprar zapatos nuevos. Entonces, ese es el pronombre que justamente sustituye a la persona que estamos hablando para no que no suene de manera repetitiva. Y vamos a ver las diferentes variantes que tenemos. El primerito es el pronombre personal que todos conocemos, que serían el yo, tú, ustedes, vos, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellas y ellos. Entonces, se definen también de manera singular y tenemos lo que son de manera singular en primera persona, segunda persona y tercera persona, y plural, primera persona, segunda persona, tercera persona también. Entonces, si es plural, usamos esto de abajo y si es singular, usamos lo de arriba. De acá vamos a pasar a los pronombres posesivos, que también tienen si son singular o plurales, y se definen de acuerdo a la persona que es, si es primera, segunda o tercera persona. Y tenemos mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, suyo, suya también en tercera persona, míos, mías, tuyos, tuyas, suyos, suyos y suyos, suyas en tercera persona. Entonces acá se empiezan ya a repetir las categorías y para saber diferenciar ya va a depender del contexto en el que se está hablando el parrafito que estamos analizando o el texto. De acá pasamos los pronombres relativos y bueno, son relativos porque no, tipo, está relacionando a otra persona ese pronombre.
pero de manera relativa sería el significado. Entonces tenemos de género, acá le vamos a añadir un género más, que es el neutro, y volvemos a dividir otra vez en singular y plural. Entonces neutro sería qué, quién, y en plural quiénes. Como femenino tenemos la que, la cual, cuánta, cuya, las que, las cuales, cuánta, cuya, y masculino el que, lo que, el cual, cuánto, cuyo, y en plural lo que, los cuales, cuántos y cuyo. Entonces el relativo relaciona con algún tipo de sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, estos pantalones se ensuciaron, los cuales tuve que poner a lavar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos como que relacionando esa palabra. Después tenemos pronombres demostrativos, donde tenemos los tres géneros, masculino, femenino, neutro, y dividimos otra vez en plural y singular, que sería este es aquel, esto es aquellos, este es aquella, esta es aquella, este es aquel. Entonces, estos son los pronombres demostrativos. Y si ven, varios de estos pronombres se van relacionados o se escriben iguales a los determinantes. Pero vamos a seguir viendo otra vez. Y después le vamos a explicar, o sea, le voy a explicar la pequeña diferencia que hay. Pronombres numerales, uno 2 3. Bueno, estos son los mismos que vimos con los determinantes que tenemos cardinales, que son los números que contamos normales, tipo uno 2 3. Ordinales, que eran, indicaban alguna posición, lugar, primero, segundo. Fraccionarios, que indicaban en cuánto se partía o dividía algo, en cuanto yo compartía algo. Mitad, un tercio, un cuarto. Después tenemos los multiplicativos, doble, triple, cuádruple. Y era lo mismo, la misma categoría, de las mismas formas se escribían y eran súper parecidos. Después tenemos los pronombres interrogativos o exclamativos, que dice qué, quién, cuál, quiénes, cuáles, cuántos, cuántas. Y por último los indefinidos otra vez, que son cualquiera, quien quiera, cualesquiera, quienes quiera, alguna, alguna, ninguna, otra, buena. Entonces casi todos se van, como, o sea, se van pareciendo o están hablando de los mismos, o sea, se escriben de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros dijimos que el determinante siempre va, como dijo la compañera, siempre va con un sustantivo y tiene que concordar también en su género. O sea, tiene que tener concordancia, perdón. En cambio, los pronombres no van con un sustantivo, van con un verbo. ¿Por qué? O sea, generalmente van con un verbo porque justamente lo que hacen es sustituir a la persona que estamos hablando, como en este ejemplo. En que decía, Carla quiere nuevos zapatos, ella corre todas las mañanas. Entonces, ella era nuestro pronombre que sustituía a Carla. Y como vemos, a continuación de escribir ella, se coloca correr, ¿verdad? O sea, el verbo correr. Entonces, acá estamos diciendo que ella corre y al lado ya está el verbo. Y el verbo no, o sea, nada de la oración se ve como que modificado, alterado por haber cambiado ese pronombre. Entonces, esa es la diferencia. Si hay un sustantivo al lado, ¿verdad? Quiere decir que sí estamos hablando de un determinante. En cambio, y tiene que coincidir también con, tiene que tener concordancia con ese sustantivo. En cambio, si al lado de, lo que, de la palabra que tenemos hay un verbo, quiere decir que estamos hablando de un pronombre. Entonces, para eso vamos a ver este pequeño texto que está acá, que es una fábula, que ya vimos también en una clase que eran fábulas y todo eso. Y bueno, vamos a leer. ¿Alguien se anima a leer la primerita parte? ¿O quieren que yo lea nomás? No tengo problema. O si alguien quiere participar también. Durante un verano, una hormiga recogía los campos en busca de alimentos en forma de granos de cereal para guardarlos para el invierno. Muy bien. Entonces tenemos esta primerita parte. Y acá vamos a analizar cuáles son nuestros determinantes y cuáles son justamente nuestros en pronombre. Entonces, dice durante un verano. Entonces, este un lo ya es, acá vamos a resaltar. Entonces, un que vamos a tomar. ¿Vamos a tomar como un determinante o como un pronombre? Determinante. Determinante porque está al lado de un sustantivo que es verano. Y lo que nos está haciendo es indicando nomás o resaltando que es en un verano que sucedió. En un determinado verano, no en varios veranos, sino en un verano en específico. Después tenemos una hormiga otra vez. Y bueno, este una, delante de la palabra hormiga, ¿qué es? ¿Un determinante o un pronombre? Un ¿Cómo? ¿Qué sería? Pronombre. 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 No, perdón, un determinante otra vez. Determinante.
¿Por qué es un Sí, determinante? Porque está al lado de un sustantivo. Si esto era un verbo, como dijimos, sí sería entonces ya un pronombre. Entonces, una hormiga quiere decir que era una hormiga en específico. O sea, de toda la colonia de hormigas había una hormiga en específico. Entonces, es un determinante. No es un pronombre porque no está sustituyendo a la hormiga. No está indicando nomás que hay una hormiga en específica, ¿verdad? De toda la clase de mi alumno, yo tengo un alumno en especial, por ejemplo. Entonces, yo estoy indicando que tengo un alumno que le tengo que tratar de cierta manera porque me hace ver, no sé, los nervios de punta, algo así. Entonces, eso también es una hormiga que era algo especial, bueno, que resalta en ese conjunto o en esa colonia, ¿verdad? De hormigas. Por eso le agregamos el determinante una. Recorría los campos y acá tenemos otra vez los campos. Entonces, los campos, ¿cómo tomaríamos? un determinante. Como determinante porque está al lado de un sustantivo, que es campos. Entonces acá los campos sí ya no habla de manera plural, ¿verdad? Que son varios campos, no nos da un campo en específico. Bueno, en busca de alimentos en forma de granos de cereal para guardarlos para el invierno. Y acá terminamos otra vez con el, que sería Determinante. un determinante, muy bien. ¿Por qué? Porque está al lado del sustantivo de invierno justamente. Bueno, ¿alguien más se anima a leer o igual si es la misma persona o quien que yo lea nomás ya puedo leer? Su amiga la cigarra la vio y se sorprendió de verla tan trabajadora en aquella época del año, y le comentó: "Qué tonta eres trabajando en tal encantador tiempo". Muy bien, entonces vamos a marcar otra vez. Acá ya tenemos, comiénzalo ya con un determinante o con un pronombre, Determinante. como un determinante que no habla de su amiga, o sea, este determinante nos indica que es la amiga de quién, de la cigarra. Entonces después pasamos a la que es, ¿qué sería la? Ese determinante no. Un determinante también. Y después pasamos otra vez a la. Entonces, este la que sería un determinante o un pronombre. Un pronombre. Muy bien, un pronombre. ¿Por qué? Porque está ya justamente al lado de un verbo. Y este la, ¿a quién nos indica? ¿A quién le vio la cigarra? A su amiga. A su amiga. ¿Quién era su amiga? La hormiga. Entonces, este la justamente está sustituyendo a la palabra hormiga. Entonces, para no decir su amiga la cigarra vio a la hormiga, ponemos su amiga la cigarra la vio. Entonces, ese la justamente está sustituyendo a la palabra hormiga. ¿Se entendió hasta acá, verdad? Sí. Muy bien. Y después tenemos que dice se. Este se, ¿cómo tomamos? ¿Como un determinante o como un pronombre? Pronombre. Muy bien, pronombre. ¿Por qué? Porque dice que se sorprendió. Está al lado un verbo. Y este se, ¿quién se sorprendió? La cigarra. Muy bien, la cigarra. Es el sujeto, el personaje que quedó sorprendido. Entonces estamos sustituyendo cigarra por se. En vez de decir su amiga la cigarra la vio y la cigarra se sorprendió, decimos y se sorprendió nomás ya. Entonces acortamos toda la oración. Bueno, y se sorprendió de verla tan trabajadora. Entonces este tan también tomaríamos como un determinante de indefinido. En aquella época del año. Y le comentó, este le acá hay otra, que ya también podemos definir si es un determinante o un pronombre. Aquella es un determinante. Muy bien, un determinante. ¿Por qué? Porque época es un sustantivo y nos está indicando que es en esa época. Entonces tomamos como un determinante. Y le comentó, entonces este le, ¿qué sería? Pronombre. Pronombre, muy bien, porque está al lado ya de un verbo. ¿Y quién comentó acá? O sea, ¿quién habló? ¿La cigarra o la hormiga? La cigarra. Muy bien, la cigarra es la que le comentó a quién, a la hormiga. Entonces le dijo que comentó, qué tonta eres trabajando en tal encantador tiempo. Entonces, este en tal también tomamos como un determinante, porque en encantador tiempo también hablamos del tiempo. Entonces, es un sustantivo. El siguiente párrafito, antes de terminar ya, así terminamos rápido. Si alguien quiere leer. En ese momento la hormiga no respondió, pero cuando llegó el invierno y la lluvia,
La cigarra agotó su pequeña reserva de comida y fue a pedirle ayuda a la hormiga. Entonces, esta vez sí respondió. Muy bien. Entonces, dice, en ese momento, este ese, ¿cómo tomamos? ¿Como un determinante o como un pronombre? Determinante. Determinante, porque momento es justamente un sustantivo. Y ese nos indica que en el momento en que, en el momento en el que ellos estaban hablando, se está refiriendo. Porque la cigarra le estaba hablando y justamente le insultó y le dijo que era muy tonta y todo eso. Entonces dice que en ese momento la hormiga no respondió. Y la tomamos como, este sí ya es fácil, ahora que entendemos, Determinante. como determinante. ¿Por qué? Porque nos está No, indicando a la pronombre. hormiga. ¿Sí? ¿Alguien habló? No respondió. Y dice, pero cuando llegó el invierno, entonces, invierno, ¿cómo tomamos? Determinante. Como determinante otra vez. Y la LA, la Determinante. Determinante. acá también determinante otra vez, agotó su pequeña reserva. Dice, este su, ¿qué sería? Pronombre. No, este sigue siendo Determinante. determinante. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la pequeña reserva. En realidad, reserva es nuestro sustantivo y pequeño, ¿qué sería? Que vimos en la clase pasada. El adjetivo. Entonces, este su es que nos está refiriendo justamente a la reserva de comida. Y fue a pedirle, acá tenemos le, este le, ¿qué es? Pronombre. Un pronombre. ¿Se acuerdan en la clase pasada que habían dos tipos de pronombres también, los que se escribían antes y los que se escribían después? Entonces, este se escribió Sí. antes o después del verbo. Después. Después. Entonces, este le, ¿a quién se está refiriendo? Fue a pedirle, ¿a quién le pidió ayuda? A la hormiga. A la hormiga. Entonces, este es justamente un pronombre que en vez de decirle fue a pedirle a su amiga, a la hormiga, ayuda a la hormiga otra vez. Entonces, para no repetir tantas veces la hormiga, este le nos está indicando a quién se está refiriendo. Entonces ya es, después vamos a ver el tema de anáfora, catáfora y ahí se va a entender mejor también. Bueno, entonces, y fue a pedirle ayuda a la, Determinante. Determinante. Entonces, esta vez sí respondió eso. Entonces, acá podemos decir, esta como Se refiere a la hormiga. sí, se refiere a la hormiga. Entonces, ¿cómo tomamos? Pronombre. Como esta vez podemos tomar con un pronombre a pesar de que está hablando de vez. Pero en realidad es un determinante también. ¿Por qué? Porque nos está indicando que en ese momento preciso, o sea, en el momento que en que la cigarra se fue y le habló a la hormiga, ahí fue que ocurrió, o sea, que le respondió. Porque al comienzo, cuando la cigarra le insultó, la hormiga no le respondió, dice el texto. Pero cuando él se fue a pedirle ayuda, ahí sí le respondió la hormiga y le dijo, amiga cigarra, si te hubieras esforzado en la época en que yo lo hacía, ahora no te faltaría el sustento. Entonces, amiga cigarra, si te hubieras esforzado. Este te, ¿qué sería? Un pronombre. Un pronombre, pero está al lado de hubieras, que es o sea, hubieras esforzado es un tiempo ya de verbo, que entra justamente en la clase que vamos a dar ahora. Entonces sí tomamos como un pronombre. ¿Y a quién se va este te? ¿A la hormiga o a la cigarra? A la cigarra. A la cigarra, muy bien, está hablando de que si la cigarra se hubiera esforzado. Entonces sustituimos la palabra cigarra por te. Después dice en la, determinante, muy bien. En la época en que yo lo hacía. Este lo, ¿cómo tomamos? Pronombre. Como un pronombre porque ya está cerca de un verbo que hacía. Ahora, no te faltaría, otra vez, te, Pronombre. pronombre, y por último, el sustento. Determinante. Muy bien, entonces, esa sería la manera correcta en que tenemos que analizar y ver si es un determinante o un pronombre. Y la moraleja dice que hay que aprender a tener tiempo para divertirnos como para trabajar. Bueno, eso no más era. Entonces, ¿se entendió cómo diferenciar el determinante y el pronombre, verdad? ¿O hay alguna duda más? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces vamos a lo que sería la clase de hoy, que entra seguimos todavía en categorías gramaticales
Y ahora vamos a ver lo que serían los verbos y los adverbios y sus diferentes categorías. Entonces, un verbo es una categoría gramatical que se utiliza para expresar acciones, estados, procesos o existencia en una oración y es uno de los elementos fundamentales del lenguaje y suele ser el núcleo del predicado en una oración. Los verbos indican lo que hace el sujeto y lo que le sucede o cómo es algo o alguien. Entonces, un verbo en pocas palabras es una acción. Como vino acá no es de textito más largo, ¿verdad? Entonces, Carla quiere nuevos zapatos. ¿Quién es acá en esta primera frasecita la acción que nosotros estamos comentando? ¿Quiere? Quiere, el verbo querer. Entonces, ¿qué está indicando este verbo? Que justamente Carla tiene como que una emoción o está especificando el deseo que tiene Carla de comprarse unos nuevos zapatos. Entonces, eso sería un verbo, nos indica o nos habla de qué le sucede al personaje, qué está haciendo el personaje del que estamos hablando. Y como dice acá, generalmente suele ser el núcleo del predicado. Entonces, nuestra pequeña oración otra vez, Carla quiere unos zapatos nuevos, Carla era nuestro sujeto y quiere nuevos zapatos, vamos a tomar como predicado. Entonces, este quiere sería el núcleo de nuestro predicado, porque tendría que responder la pregunta, ¿qué quiere? Nuevos zapatos. Entonces, ahí está nuestro núcleo, el que une a Carla con nuevos zapatos. O sea, si nosotros escribimos Carla, nuevos zapatos, no tiene sentido, tipo, ¿qué pasa con esos nuevos zapatos? ¿Entienden eso, verdad? Entonces, usamos el quiere como núcleo o como unión entre Carla y nuevos zapatos. Por eso él dice que es el núcleo del predicado. Y bueno, acá están los diferentes tiempos verbales que hay que memorizarse, no hay otro. O sea, hay que memorizar cada tiempo. Tenemos dos subgrupos otra vez, que es el modo indicativo y el modo subjuntivo. Entonces, en el modo indicativo tenemos los tiempos simples y tiempos compuestos. Y lo mismo se cumple para el modo subjuntivo. Ahora hablamos de tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples determinan una acción. Tipo, yo canto, yo como, yo vivo, dice ahí. Como presente. Bueno, entonces es algo que sucede, ¿verdad? O sea, como es presente, está sucediendo ahora. Yo, por ejemplo, digo, yo estoy explicando una clase. Entonces, ahora mismo que yo estoy haciendo, explicando. Entonces es presente, ¿verdad? Y nos está indicando una acción o algo que sí sucede en el momento o en el pasado o en el futuro, ¿verdad? De acuerdo al tiempo en el que estamos hablando, pero es un hecho, es una realidad. En cambio, los tiempos compuestos siempre, pero siempre van acompañados del un auxiliar y que suele ser el verbo haber, ¿verdad? Y por ejemplo tenemos para el pretérito perfecto compuesto, he cantado, he comido, he vivido, y en lo demás se va repitiendo justamente había, hubo, habré, habría, bueno, entonces los tiempos compuestos son todos los tiempos que tienen ese verbo. Y lo mismo se cumple para el modo subjuntivo, entonces cuando ven que justamente tiene esta combinación de dos verbos, que es con el verbo haber más otro verbo, sí o sí un tiempo compuesto, ya sea en modo indicativo o modo subjuntivo. Y si solo tiene un verbo, como acá canto, cantaba, reír, comer, ¿verdad? Esos son un solo tipo de verbo. Entonces ahí estamos hablando de un tiempo simple. Y para diferenciar entre el modo indicativo y el modo subjuntivo, el modo indicativo indica, como mencioné, ¿verdad? Una acción, algo que ocurre o está ocurriendo o ocurrió. El cambio en modo subjuntivo indica algún tipo de deseo o expresa algún tipo de idea. Por ejemplo, vamos a poner acá por ejemplo, Carla, bueno, este no está completito. Vamos a decir, yo dejé la comida en el horno. Ojalá que no se vamos a ponerle Pedro. Entonces, ¿qué nos estamos explicando acá? Acá hay un hecho, yo dejé la comida en el horno. Entonces, eh, hay comida en el horno. Pero que yo estoy expresando como deseo, como algo que yo quiero que pase. ¿Qué yo quiero que pase? Si alguien entiende en esa oración. ¿Qué es lo que yo estoy O, esperando? o sea, vos estás esperando que Pedro no se lo coma o algo así. No, yo estoy esperando que Pedro coma. Pero sí Ah, le atinaste el sentido. O sea, ojalá que Pedro coma, digo, por eso. O sea, ojalá que
Pedro encuentre la comida y pueda comer, ¿verdad? Entonces, ese sería el modo subjuntivo, que yo estoy pensando o yo estoy expresando, ¿verdad? Bueno, yo, la persona que está hablando, está justamente expresando el sentimiento, el deseo que tiene con respecto a algo. Entonces, esa sería la diferencia entre el modo indicativo y el modo subjuntivo. Y lo demás sí ya es memorizarse o diferenciar al menos en los diferentes tipos de tiempos. Vamos a saltar al siguiente porque si no, no vamos a terminar si hablamos solo de estos tiempos de verbos. Pues tenemos voz y persona, tenemos voz activa y voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto realiza la oración, Juan come una manzana, y la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. La carta fue escrita por María. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que Juan es el que está realizando la acción de comer. Entonces, Juan le come a quién, a la manzana. En cambio, el pasivo es cuando se le realiza a esa persona o a esa cosa la acción. Dice la carta fue escrita por María. Entonces, ¿quién escribió la carta? O la carta por quién fue escrita? Por María. Entonces, él sería el pasivo. Lo mismo acá, en esta oración de Juan come la manzana, ¿quién sería el pasivo? Si alguien me puede responder. Juan, No. Juan es el activo porque él está comiendo, él es el que hace la acción del verbo. Pero ¿a quién es el afectado por el que se le coma? la La manzana. manzana, muy bien. Entonces, la manzana es el La, pasivo la porque manzana fue... No, profe, no me... hay alguien que me habló. Oye, escuché mal. No se comió la manzana, creo que dijo algo así. Ah, no, no. O sea, es que se comió la manzana y por eso sería el pasivo. ¿Por qué? Porque la acción del verbo comer, ¿a quién yo le estoy comiendo? A la manzana. Entonces, Juan, voy a tomar como el activo porque él es el que está realizando justamente la acción. Y el pasivo sería a quién se le está, o quién se está sometiendo a la acción. O sea, acá la carta fue escrita por María. ¿Quién sería mi activo? ¿O quién es el que realiza escribir? Este es nuestro verbo, escribir. Entonces, ¿quién es nuestro activo? María. María. María, porque María fue quien escribió la carta. O sea, la carta no fue quien le escribió a María, sino al revés. María es quien hizo la acción de escribir esa carta. Entonces, acá, como pasivo, tomamos a la carta. Después tenemos las diferentes personas que ya vimos. Ya se vio, creo, también en la clase anterior. Creo que en la clase de repaso. Primera persona, tercera persona, segunda persona. Primera persona, ese también ya vimos en los diferentes tipos de texto. Que primera persona se refiere al hablante o grupo al que pertenece. Yo estudio todos los días, bueno, entonces estamos hablando de nosotros o del grupo donde yo estoy. Segunda persona es cuando hablamos de la persona que está oyendo, está escuchando, ver al destinatario, que por ejemplo tú bailas bien. Y tercera persona se refiere a alguien o algo que no es el hablante ni el oyente. Ella trabaja en la oficina, entonces yo no es ni mi, como dice ahí, no es ni el hablante, no es la persona que dice, yo estoy leyendo y yo no soy el que está trabajando en la oficina, ni tampoco son ustedes que están escuchando, sino estoy hablando de una tercera persona que no está entre nosotros dos. Y se entendió entonces de segunda persona, yo creo que todos entendemos esto, ya se vio muchas veces también en la clase, así que voy a saltar. La siguiente que es la conjugación, bueno, este es conjugar el verbo nomás. Entonces, la conjugación de un verbo se refiere a la variación de su forma según el tiempo, el modo de la persona y el número y la voz. Entonces, así como tipo los artículos, como vimos con el determinante, por ejemplo. El determinante siempre va a tener, ¿qué dijimos que va a tener? Un género, después, ¿se acuerdan? Y Sustantivo. un número. Esas son dos cosas, esas dos características, aparte que tiene que estar unido a un sustantivo, sino como conjugación sería que tiene que tener su género y su número. O sea, yo no puedo conjugar y poner un número incorrecto como vimos en el ejemplo que puse. De Juan tiene unos autos, creo que era, que usamos. O sea, yo no puedo, o la casa, por ejemplo, yo no puedo usar, conjugar mal y usar un género masculino. Entonces, eso es una mala conjugación. Bueno, en el verbo también se cumple lo mismo. El verbo tiene su conjugación de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Si es pasado, si es presente o si es futuro. Yo no puedo decir ayer lloverá, ¿verdad? Eso está mal. Lloverá es que estamos hablando de un tiempo en futuro, ¿verdad? O sea, que va a llover.
Yo no puedo decir ayer va a llover, hablando así mal, ¿verdad? Entonces, no coincide en el tiempo, porque yo estoy usando el pasado ayer con que va a llover en el futuro. Entonces, no hay una concordancia en lo que se refiere al tiempo. Y después dice el modo, la persona, el número y la voz. Y esto más adelante va a ir explicando de a poco. Clasificación morfológica y tenemos los verbos regulares e irregulares. Nos vamos a tomar a los verbos regulares que dice, siguen un patrón predecible en la conjugación, su raíz, la parte del verbo que no cambia, se combina con terminaciones regulares para formar las distintas formas verbales. Los verbos regulares se agrupan en tres conjugaciones que son are, ir. Y bueno, acá habla de eso justamente. No habla del, acá está el ir. Entonces, tenemos tres tipos de verbos que podemos decir si terminan ar, en er y en ir. Y los que terminan ar justamente son hablar. ¿Qué puede ser aparte de hablar? Otro verbo que termine en ar. ¿Alguien me puede dar? Cantar, Muy bien, cantar. Otro. bailar, Bailar, muy bien. Danzar, saltar. Bueno, todo eso termina justamente en ar. Estos son, vamos a ver, un poquito más adelante están, que se le denomina infinitivos del verbo. Entonces, los que terminan ar son justamente lo que mencionamos. Y los que terminan er, aparte de comer, correr, muy bien, correr, otro más. morder, Muy bien, morder, Ser, claro, prender, bueno, todo eso termina justamente con el infinitivo er. Y por último, los que son con ir. Acá tenemos vivir. A ver, otro más que le venga a la cabeza, que sea con ir. morir, Morir, muy bien. reír, Reír, muy bien. Entonces, todo eso, esos son los diferentes tipos de terminación que tiene el verbo. Y ese sería del modo infinitivo, o sea, de la manera no conjugada. Tipo, hablar es su manera no conjugada del verbo. ¿Qué quiere decir? La definición que está en el diccionario sería, yo no conjugué todavía el verbo. Y para conjugar, yo voy a sustituir ese ar y le voy a agregar lo que debe ser. Yo hablo, entonces le cambié el ar justamente y le puse la o. Después tú hablas, le cambié el ar y le puse as. Después él, ella, usted habla, entonces volví a cambiar otra vez el ar y le puse a nomás. Y así sucesivamente. Entonces yo estoy cambiando justamente mi verbo raíz, vamos a decirle, yo le estoy quitando a lo que era el comienzo. Entonces, o sea, sabemos que hablar significa la acción de comentar, de decir algo. Eso todo entendemos. O sea, sabemos qué es hablar. No hay nadie que no sepa qué es hablar. Entonces, lo que yo voy a hacer es conjugar a cada persona. O sea, yo no digo yo hablar, por ejemplo. Tú hablar. Tipo, onda, no sé si vieron la película, pero tipo Tarzán, estaba George de la Selva también. Bueno, algo así, tipo cavernícola, nosotros no hablamos o no nos referimos a esa manera, sino nosotros vamos conjugando de acuerdo al tipo de persona que es. Entonces no vamos a decir yo comer un plato de comida. Tipo, nosotros decimos yo comí un plato de comida o yo como un plato de comida. Entonces vamos conjugando de acuerdo al tiempo en el que estamos hablando. Esto se cumple para los tres, o sea, ar, er, ir. ¿Se entendió entonces qué son los verbos regulares? Nosotros solo cambiamos ese er, pero sigue siendo la demás oración, como vimos acá. Comer, ese con siempre se mantiene acá, es con. No lo va cambiando o no hay un cambio muy radical de la palabra. Entonces, esos son los verbos regulares y terminan en ar, ir. Esos son los infinitivos que vamos cambiando nomás. Todos los verbos terminan en ar, ir. Solo que vamos cambiando vamos sacando ese ar o ese ir y vamos viendo si son regulares o no. Entonces, ¿cuáles son los verbos? Vamos a hacer un ejemplito acá, como los verbos que podemos poner como verbos regulares. Llama un verbo regular y una conjugación de ese verbo. cantar, Cantar, ¿y cómo conjugarías cantar? yo canto, Muy bien, yo canto. Entonces, acá can se mantuvo en ambos, tipo en cantar y en canto, y se cambió la ar por la o. Pero se siguió manteniendo justamente eso. A ver, otro verbo, dormir, dormir. Y como yo duermo, duermo muy bien. Entonces, ¿qué se mantuvo acá? Ese dormir, en este ya cambió mucho. Este ya vamos a tomar como regular, vamos a tomar como el otro ejemplo. Acá lo que vamos a tomar era en el pasado, por ejemplo, de dormir. Y en el presente, que sería yo duermo. Ahí ve, yo dormí. Entonces, ahí sí se sigue manteniendo esa línea.
¿Por qué? Porque acá dice dor y la M, ¿verdad? Acá tenemos también lo mismo, dor, M, pero en realidad va variando en el presente, yo duermo. Otro verbo que cumple con esa característica, Bailar. ¿cómo conjugarías? Yo bailo. Muy bien, yo bailo. Entonces, acá vemos que by se sigue manteniendo acá también. Tipo, en los dos terminan la L y le vamos a quitar el R nomás, le cambiamos por el, en este caso, la O, ¿verdad? Entonces, es un verbo regular. Otro tipo de verbo, Cocinar, muy bien, cocinar. ¿Y ese cómo conjugarías? yo cocino. Bien, yo cocino. Entonces, acá lo que hicimos fue justamente cambiar R y poner la O. Entonces, esos son los verbos regulares, que yo le quito nomás el R o el ir o el air y le voy cambiando por alguna letra o un conjunto de letras para que se pueda conjugar o tenga sentido con mi pronombre. Bueno, y ahora vamos a pasar a los verbos irregulares, que son los que no siguen los patrones regulares en su conjugación y pueden tener cambios en la raíz, en las terminaciones o ambas cosas. Algunos de los verbos más comunes en español son irregulares en ciertas formas verbales. Entonces, como por ejemplo el verbo dormir, que vimos que en un determinado tiempo sí cumplía esa condición. Tipo, dormir con dormir. Ahí sí cumple. Pero si yo cambio a duermo, ya no es más un verbo regular porque cambió parte de esa palabra. Y acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de ir, que ese sí se nota muchísimo. Dice ir y yo voy. O sea, ya no, ya cambió totalmente la palabra. Ya ni siquiera tiene una I, ni siquiera tiene una R. O sea, cambió así totalmente, tuvo un giro 360, como se dice. Y ella no es más la misma como que palabra. O sea, yo no puedo decir yo ir a tal lugar, sino yo digo yo voy a tal lugar. Entonces, cambió por completo. Y en los demás se va manteniendo justamente esa B nomás, pero cambia todito. Tú vas, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Entonces, se nota que hubo un cambio totalmente radical en la palabra, en lo que era. Luego tenemos con ser, que también cambia mucho. O sea, en vez de decir yo ser o yo seró, no, no decimos así, digo yo soy. Tú eres, bueno, acá sí que el cambio ya es totalmente nuevo. Después usted es, nosotros somos, soy, son. Bueno, entonces el verbo cambió por completo. Ya no es más como los regulares que cambiaron nomás una palabrita, sino cambia todo el verbo por ahí. Y después tenemos estar, yo estoy, estás, estamos, está. Otra vez vuelve a cambiar todo. Entonces, estos son verbos justamente irregulares porque cambia totalmente la palabra. ¿Cómo podemos citar como verbo? ¿Cuáles son los verbos irregulares que se le viene a la cabeza? Que pueden citar. Les voy a dar un ejemplo. Saber, por ejemplo, es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque yo digo yo sé. O sea, se cambió totalmente la palabra. Solo empieza con ese y lo demás desapareció. No es que se quitó solo el er y se agregó la letrita que iba ahí. Yo no digo yo sabo. Eso está súper mal hablado, ¿verdad? O sea, se dice yo sé. Otro verbo que se le viene a la cabeza. No estaba el verbo de dormir también. Sí, está a dormir muy bien. O sea, dormir. Que era yo duermo. Otro más. ¿Y el verbo satisfacer, profe? También cambia. Porque satisfacer. Yo digo yo satisfago. Entonces cambió ese. O sea, si era un verbo regular, solo tenía que sacar la er nomás. Satisfa. En cambio, yo que hice, le agregué de la C también. Cambió poquito, pero cambió esa raíz. Se tocó algo de lo que no se tenía que tocar sería. Porque acuérdense que los verbos regulares solo se quita el er, el ar y el ir. En cambio, acá yo saqué el ser, lo saqué. Y le agregué go. Entonces, cambió ese verbo. O sea, cambió de manera irregular.
Bueno, entonces se entendió la diferencia entre irregular e irregular, ¿sí o no? Sí, profe. Vale, entonces no hay ninguna consulta o si quieren hacer o agregar algo más. Bueno, voy a tomar como que no y vamos a saltar la siguiente diapositiva que dice formas no personales del verbo y bueno, eso es justamente lo que vimos recién. Tenemos el infinitivo que es, en la cualidad se suele aceptar que los infinitivos son verbales o nominales según la forma en que se construye, así en Rocío deseaba comprar una casa. El infinitivo comprar se comporta como verbo porque lleva un complemento directo, que vamos a ver un poquito más adelante que es complemento directo. Pero en síntesis, el infinitivo era los verbos que justamente se quedaban en su forma original, tipo cantar, hablar, saltar, bailar, ir, bueno, todos esos son el verbo, pero de la manera original. Entonces, lo que dejamos de esta manera, como acá, comprar es el original, o sea, no está conjugado ni no está tocado, no está modificado, entonces, este de la manera infinitiva que tiene el ar, er, ir. Entonces, Rocío se va a comprar una casa y acá dice que el infinitivo comprar justamente se comporta como un verbo porque estamos hablando en complemento directo. O sea, ¿qué desea comprar Rocío? Una casa. Entonces, si responde esa pregunta, quiere decir que estamos hablando de un complemento directo. Dice, en cambio, en el lento caminar de la gente tiene carácter nominal, puesto que lleva modificadores y complementos nominales. Entonces, acá ¿a qué se está refiriendo la oración? Al lento caminar de la gente. Claro, al lento caminar de la gente. O sea, no dice la gente camina, o sea, el caminar de la gente, sino es a cómo se mueve nomás esa persona. Entonces, no vamos a tomar como que de carácter como verbo, sino más como un sustantivo. Para el sustantivo caminar sería, hablando así mal, pero es a eso lo que va. Entonces, el infinitivo en síntesis es que termina en ar o en ir. Entonces, si encuentran así, es un infinitivo. Después tenemos el gerundio, que se forma mediante la judición de la desidencia y ando, o sea, NDO, a la vocal temática del verbo a en la primera conjugación y en la segunda y en la tercera. Puede ser simple o compuesto y carece de marcas en número, persona, tiempo y modo. El gerundio puede formar perifrasis verbales, forma complementos predicativos, frecuente con verbo de precesión, lo recuerdo mirando por las vías lejanas. Funciona como adjunto o circunstancial del verbo, también aparece como tópico. Bueno, este le voy a explicar, o sea, cuando termine de explicar estos dos formatos, le voy a dar un resumecito que ahí sí se entiende muchísimo mejor. Entonces, este era el gerundio y por último tenemos el participio que dice se forman adjuntando do en las terminaciones y a diferencia del infinitivo del gerundio posee flexión de género y número. Algunos presentan formas irregulares, abierto, dicho, escrito, carecen en forma compuestas. Los participios de los verbos transitivos e incausativos pueden aparecer en los contextos, intervienen en la formación de perífrasis, se pueden usar como codificadores, funcionan como atributos, sean oraciones copulativas como complementos predicativos o en cláusulas absolutas. También aparece como tópico separado del resto por pausas en posición inicial o intermedia. En ocasiones el gerundio hace referencia al propio acto verbal. Clasificación sintáctica puede ser copulativos que unen al sujeto con una característica o predicativos que indican la acción entre otros. Bueno, en resumen, nomás para que sea mucho más fácil de entender, serían estas tres categorías que tenemos de los verbos que estamos hablando. El primero serían los infinitivos, que son todos los que van a terminar en ar, er, ir. Cantar, soñar, amar, comer, escribir, morir, caer. Entonces, los infinitivos sí o sí son los verbos originales, siempre y cuando terminen ar, er y en ir. ¿Se entendió entonces cuándo tenemos infinitivos? Sí. Sí. Muy bien, entonces los gerundios son todos los que terminan ando, endo, yendo, yendo. Entonces tenemos cantando, soñando, amando, comiendo, escribiendo, muriendo, cayendo. Entonces, todos los que terminan de esta manera, en estas cuatro formas, vamos a tomar como gerundios. O sea, yo estaba cantando y generalmente se suele escribir así con el verbo estar. Por ejemplo, yo estaba cantando, tú estabas soñando, él estaba comiendo. Entonces siempre está el verbo, o sea, se escribe al lado del verbo estar. O puedo decir yo estoy amando, yo estoy comiendo. Entonces ese verbo estar nos define en qué momento
se está realizando la acción. Porque como vimos en el pequeño PPT que le mostraste en la diapositiva, dice que los gerundios no tienen números, no tienen género, no tienen si son plural, singular. Entonces, si no tienen nada de eso, como vimos, o sea, vamos a ver a trabajar con cantando. Entonces, yo quiero definir que cantando sea a la segunda persona y sea de manera singular. Entonces, yo voy a decir, no voy a decir tú cantando, ¿verdad? Sino voy a agregar un auxiliar que va a ser el verbo estar. Entonces, si yo quiero hablar en presente, y tiene que ser en presente y tiene que ser de manera singular. Entonces yo voy a decir, tú estás cantando. Entonces ahí el verbo estar nos está justamente ayudando a definir que este cantando se refiere a la segunda persona y del modo singular. Porque si yo digo cantando nomás, no sé a quién es. Si soy yo, si sos vos, él, tú, quién es la persona que está realizando la acción. Entonces, esos serían los gerundios, que tienen que terminar de esta manera y se acompañan siempre con el verbo estar. Y por último vimos que tenían los participios, que son los que terminan ado, ada, ido, ida. Cantado, soñado, amado, comido, escrito, muerto, caído. Y generalmente también se acompaña con un auxiliar, que sería, en este caso, el verbo haber. Por ejemplo, yo hubiera cantado. Entonces, acá estoy indicando justamente que es en primera persona y en el pasado, por eso puso hubiera. Y bueno, serían los tres grupitos de infinitos, gerundio y participio. Tienen que memorizar su más. Si termina ar, ir, infinitivo. Gerundio, ando, endo, yendo, yendo. Y participo, ado, ada, ido, ido. Y acá tenemos otro ejemplo, otra vez que dice infinitivos, gerundio y participio. Entonces se entendió cómo diferenciar cuando tenemos estas tres categorías. ¿O hay alguna duda? Ninguno. Está bien, profe. Dale, entonces vamos a continuar. Vamos a saltar, ya vimos lo que eran los verbos y ahora ya vamos a los artículos, que es larguito. Pero acá está súper bien explicado en la presentación que ellos hicieron, entonces vamos a leer así cada diapositiva. En la gramática, los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos para indicar si estos son conocidos o desconocidos para el hablante y oyente, o si se están mencionando por primera vez. Existen dos tipos de artículos en español, que son los definidos e indefinidos. Entonces, los artículos justamente son los determinantes que nosotros vimos, que estaba acá, estos primeritos. Entonces tenemos estos artículos. Y la categoría principal son definido, definido, y le podemos agregar un neutro que sería el lu. Entonces, los artículos son una subcategoría de los determinantes que yo expliqué recién. Entonces, vamos a hablar justamente de ellos. Tenemos los artículos definidos, que el del singular se utiliza cuando se habla de algo específico o conocido. Como ejemplo, el libro está en la mesa. Entonces, él era nuestro determinante artículo en el género masculino de manera singular. Luego tenemos la de manera singular también, que es lo mismo, pero se utiliza con sustantivo femenino. Luego tenemos los, que ya sería el plural. Y como habíamos resumido, siempre se usan como justamente sustantivos. O sea, eso siempre. Hay que olvidarse que los determinantes siempre van al lado de un sustantivo. Después las en plural, eso ya vimos todo recién nomás. Creo que entendieron lo que les expliqué, así que podemos saltar. Después tenemos los artículos indefinidos, que dice un de singular, se utiliza cuando se habla de algo de manera no específica o por primera vez. Entonces, vi un pájaro en el jardín, no estamos diciendo a cuál pájaro, sino que yo vi un pájaro nomás. Vi un pájaro, había un pájaro y yo vi ese pájaro. No sé cuál es su categoría, no sé cómo se llama el pájaro, ¿entendés? Era un pájaro, yo vi algo nomás ahí, un pájaro, eso nomás. No hay nada específico. Lo mismo para una, pero sería justamente de manera femenina. Quiero una manzana. Obviamente nosotros no sabemos qué tipo de manzana, si nos vamos y agarramos cualquier manzana y comemos. O sea, todas las manzanas son iguales para nosotros. No es que le ponemos nombre y bueno, yo quiero esta manzana que se llama tal, que tiene tal color. No. Todo es una manzana, entonces por eso son artículos indefinidos. Después una, el plural de justamente los de género masculino. Unas, que sería el plural, pero de género femenino.
Entonces se entendió esos dos tipos de artículos, los indefinidos y los definidos. Sí, Sí. profe. Vale, entonces vamos a ver las funciones de los artículos. Uno es determinar cómo provienen los determinantes. Entonces, los artículos ayudan a especificar o determinar el sustantivo al que acompaña, indicando si algo conocido o desconocido. Podemos ir a nuestro pequeño texto principal. Y justamente este dice durante un verano, entonces nos está indicando que era un verano, un determinado verano, o sea, no nos da una fecha exacta, pero sí nos dice que fue en un verano, no en varios veranos. Y es algo nuevo, o sea, nosotros no sabemos que hay un verano. Entonces no está determinando justamente que es en un clima veraniego, o sea, que sucedió en la estación verano, y nos da a conocer justamente eso. Entonces por eso dice, indica si es algo conocido o desconocido. Después dice indicar género y número. Ya vimos también eso, que sí tiene que concordar en cuanto al género y al número, que no podemos hablar del, como vimos el ejemplo de la casa, no podemos decir el casa o las casas, sino que tiene que coincidir ambos en cuanto en lo que es a su número, si es singular o plural, o si es del género masculino o femenino. Y la tercera función es facilitar la comunicación. Los artículos contribuyen a la claridad y comprensión del mensaje al indicar si se habla de algo específico o general. Entonces, como vimos en nuestro ejemplito acá del, por ejemplo, este su, justamente es, nos está indicando que es que la cigarra es amiga de quién, de la hormiga. Entonces, nos está ayudando a aclarar esa idea. Después dice clase de artículos, ya vimos el lo indefinido, o sea, no hay nada más nuevo, o sea, no hay nada nuevo que no hayamos repasado recién. Clasificación sintáctica, tenemos el copulativo, que este ya es de los verbos otra vez, Profe, profe, perdón. Entonces es casi lo mismo que los determinantes por ahí el artículo en sí. y eso lo mencioné, que la, o sea, voy a llevar otra vez acá arriba, porque acá no se ve, que nosotros teníamos determinantes, y los determinantes nosotros dividimos en varias categorías. ¿Cuántas categorías vos contás acá? ¿Qué hay? 6. 6 categorías tenemos para los determinantes. Y una de esas categorías de los determinantes se llaman artículos. Y ahí entonces tenemos el o las, unas, lo. Entonces es lo mismo prácticamente, solo que tiene su diferente categoría. No sé si se entendió eso. Son lo mismo, solo que la categoría que pertenece se llama artículo. Así como los perros, por ejemplo, tienen su raza, pero todos son perros, ¿verdad? Pero tiene su determinada raza. Bueno, entonces los determinantes tienen sus diferentes como que raza o categorías y a la raza o categoría que pertenecen, lo que estamos hablando nosotros se llama artículo, pero sigue siendo un determinante. ¿Se entendió? Sí. Entonces pasamos a la clasificación. Tenemos lo copulativo, que es aquel verbo que une el sujeto con el atributo estableciendo una relación de identidad o caracterización. El verbo ser es el más común en esta categoría. Entonces, mi hermano es médico y acá vemos que este es justamente une o se vuelve el núcleo de nuestra oración que vimos al comienzo de lo que eran los verbos, que era el núcleo de una oración y el núcleo de nuestro predicado, ¿verdad? Entonces, mi hermano es que justamente el sujeto y médico que sería nuestro predicado, que en este caso es un atributo. Entonces, este es funciona de manera que, entonces, es un copulativo. Es como que la unión o el que hace la unión entre dos palabras. Después tenemos los predicativos, que es aquel verbo que expresa una acción o estado del sujeto sin necesidad de complementos obligatorios. Y como ejemplo tenemos el gato duerme, en donde el verbo duerme expresa una acción del sujeto, el gato. Entonces, acá no hizo falta ningún tipo de complemento, solo queríamos decir que el gato está durmiendo, eso nomás. Entonces, tomamos de manera predicativa o como un predicativo. Pues tenemos transitivo, que es aquel verbo que requiere un complemento directo para tener un significado completo en el complemento directo. Responde a la pregunta ¿qué o a quién? Comí una manzana y el verbo comer requiere el complemento directo una manzana para tener sentido completo. O sea, es dar sentido a una oración nomás. Podemos irnos otra vez a nuestro texto. Y bueno, ver acá, podemos buscar un verbo.
Acá, por ejemplo, su amiga la cigarra la vio, entonces el complemento directo de la vio es su amiga la cigarra. O sea, si la vio nomás, si decimos la vio, no tiene sentido porque no sabemos quién le vio. Y acá al definir su amiga la cigarra, justamente estamos siendo como que más específico o dar a entender qué es lo que vio. Entonces por eso es transitivo sería. Tenemos intransitivo, que es aquel verbo que no requiere un complemento directo para tener sentido completo. Corra en el parque. El verbo corra no necesita un complemento directo para tener sentido completo. O sea, yo puedo decir, corra en el parque, se entiende que yo estoy diciendo de algo que yo estoy realizando en ese momento. Ahora, si yo digo comí nomás, tipo es, ok, pero ¿qué comiste? ¿Entendés? Tipo, comiste un plato de comida, era salado, dulce, era una fruta, un pan, una galleta, ¿qué es lo que estás comiendo? Entonces, necesitamos realizar o responder justamente esa pregunta. En cambio acá de corre en el parque es una afirmación prácticamente y no necesita justamente de ese complemento directo para que entendamos a qué se está refiriendo. Y por último tenemos los pronominales, que es aquel verbo que se construye con un pronombre reflexivo recíproco y su significado depende de la presencia de dicho pronombre. Me levanto temprano, entonces el verbo levantar es pronominal porque se construye con el pronombre reflexivo me. Entonces es tipo que nos indica algo y ahí sí o sí necesitamos como que responder algo, o sea, que le está especificando algo. Entonces, si yo digo levanto temprano, no sabemos a qué se está refiriendo, si es una acción que ella hace, si es a lo que va a hacer. Acá cuando dice me levanto temprano está indicando que es justamente un hábito de la persona, o sea, la persona se suele levantar temprano. Entonces ayuda, es el verbo levantar y por eso nos sirve de manera pronominal. Y ahora entramos en los tipos de complementos, que eran los que vimos ya, que son tres. Tenemos los complementos directos, es aquel complemento que se completa el significado del verbo transitivo y responde a la pregunta qué o a quién. Y acá vemos, Juan compró un libro, entonces el complemento directo del libro es completa el significado del verbo transitivo compró. Entonces digo, Juan compró. ¿Y qué compró? Un libro, o sea, es como que este verbo me está metiendo a un nuevo mundo, sería, o sea, yo estoy con Juana, pero quiero decir que él compró algo, o sea, de Juan voy a saltar a otro sustantivo. ¿Y cuál es el otro sustantivo que menciono acá? Es libro. Entonces, me sirve como un método transitivo justamente, o sea, hago una transición de este sustantivo al otro sustantivo. Y tengo que responder esta pregunta de qué o a quién va dirigido mi acción en el verbo. Los complementos indirectos es aquel complemento que indica quién o para quién se realiza la acción del verbo transitivo y responde a la pregunta a quién o para quién. Entonces, como ejemplo, dice, le regalé flores a María. El complemento directo a María indica para quién se realizó la acción del verbo regalé. Entonces, si yo digo le regalé flores y tapo a María, ¿va a seguir teniendo sentido la oración? ¿Sí o no? No, brother. Sí va a tener sentido la oración. Sí, Porque yo voy a hablar que le regalé, pero si yo estoy hablando de María y Pero estoy contando siempre dentro de un contexto, o sea, así mismo, obviamente no vamos a entender, pero si yo digo, hoy fue el cumpleaños de María y ella me habló que quería que le regale tal cosa y bueno, yo le regalé flores. Entonces ahí, si yo digo, yo le regalé flores, ¿a quién se entiende que yo le regalé esas flores? a María. Justamente a María porque yo estoy hablando de María. Entonces, no hace falta que yo le vuelva a mencionar a María, entonces cumple, sigue manteniendo el sentido de la oración. O sea, le regalé flores, se entiende que yo le di esa flor a María. Y ya María, obviamente, ya está de manera innecesaria si vuelvo a repetir. Entonces se entiende que ese regale justamente hace ese sentido. Vamos a escribir acá para que se entienda mejor. Entonces, eh, hoy era el cumpleaños de María. Ella fue a desayunar. Vamos a poner a desayunar. Y al levantarse se percató que habían flores en la entrada de su puerto, del puerto de su casa.
Yo le había regalado esas flores. Entonces, en este yo le había regalado, si yo digo, o sea, yo digo, yo le había regalado esas flores. ¿A quién se entiende que yo le regalé las flores? A María. A María, o sea, yo puedo igual seguir escribiendo, yo le había regalado esas flores a María y bueno, va a tener sentido todavía la oración, o sea, no cambia nada, pero se entiende que si yo justamente le quito este María, se va a seguir manteniendo el sentido de la oración, no va a cambiar, o sea, se va a entender que justamente yo estoy hablando de quién, de María, yo le regalé esas flores a María, entonces este, este verbo regalar le va afectando a María. Entonces se entiende a quién le afecta. O sea, se entiende porque este es complemento indirecto. Porque se sigue manteniendo. O sea, no necesariamente tiene que estar de manera directa a quién va la palabra. Solo que en este caso sí colocaron así para que se entienda. Pero como vieron, yo le armé acá toda una historia. Y bueno, en esta historia yo puedo omitir al final que le regala a María. E igual se va a tener sentido la oración. Ahora, si yo digo Se- Juan compró, no va a tener sentido la oración. O sea, ¿qué compró Juan? Tipo, no está, como que está inconcluso lo que yo estoy diciendo. Entonces yo necesito sí o sí especificar qué fue lo que compró. Ahora, si yo cambio ese Juan compró un libro y digo, se compró un libro, por ejemplo, o, o podemos decir, el libro, ese sí, el libro se lo compró. Entonces acá sí, yo esto puedo tomar como un complemento directo. Porque acá yo no estoy mencionando a Juan, por ejemplo, pero yo sé que Juan se compró el libro, entonces yo digo nomás que el libro se lo compró, pero el libro no fue quien compró ese, o sea, el libro no compró, ¿quién compró? Juan, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces no es sí, el sujeto de nuestra oración el que está realizando la acción del verbo, sino nosotros acá colocamos que el libro se lo compró, perdón, pero no es el libro el sujeto de nuestra oración. ¿Quién es el sujeto de nuestra oración? ¿Quién es el que está realizando esa acción de comprar? Juan. Juan el que está comprando. Entonces, él es justamente el sujeto de nuestra oración y como él no está de manera directa dentro de esa oración, nosotros tomamos como un complemento directo. Porque sigue manteniéndose la idea principal de que es Juan el que compró un libro. Obviamente, tenemos que tener todo un contexto para entender que quién fue el que compró el libro. Pero la idea es que no esté nombrado un mal personaje. Lo mismo acá, ¿verdad? Le regalé flores a María. Yo realicé la acción a María, o sea, María no fue la que autorregaló flores, sino que yo fui el que regaló las flores. Pero no se ve nomás Sería, bien, ¿sí? profe, sería como el activo y el pasivo también, ¿verdad? Algo Exactamente, como así. o sea, es tipo, sigue habiendo el activo y el pasivo, solo que ahora sí ya tiene sentido porque necesitamos un activo y un pasivo. Para poder comprender si estamos hablando de un complemento directo o de un complemento directo. Entonces se entendió, ¿verdad? Tipo, cuando yo al sujeto no le nombro en mi oración, tomamos como un complemento directo porque no está nombrado directamente, o sea, está nombrado indirectamente. Pero cuando yo nombro o le pongo el nombre, sí va a ser un complemento directo porque yo estoy hablando justamente de Juan y yo necesito por eso especificar qué está haciendo Juan. O sea, qué es lo que está haciendo, a quién va dirigido ese verbo. Entonces, tengo que utilizar esta pregunta. Esa sería la diferencia entre complemento directo e indirecto. ¿Se entendió o tiene alguna duda más? Sí, 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 profe. Dale, entonces Sí, sí, pasamos te al entiendo. último. ¿Alguien más habló? Yo más, yo más. Bueno, cualquier cosa me interrumpe, hermano, no hay problema. Complemento circunstancial. Es aquel complemento que indica la circunstancia en la que se realiza la acción del verbo. Puede indicar lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, entre otros. Entonces, dicen, estudiamos en la biblioteca y acá dice que el complemento es circunstancial. En la biblioteca indica el lugar donde se realiza la acción del verbo estudiar. Entonces, este sería un complemento circunstancial porque nos está nombrando es que en ese momento
en esa circunstancia donde ellos están estudiando. Están estudiando justamente en la biblioteca. Entonces tomamos un complemento circunstancial. Acá en la oración, eh, acá yo no mencioné tampoco algún lugar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que al levantarse se percató que habían flores en la entrada de la puerta de su casa. Entonces, habían flores. ¿Dónde estaban las flores? Frente a su puerta. Frente a su puerta. Entonces, ese sería un complemento circunstancial, que estaban frente a su puerta. Y seguimos hablando de los adverbios. Vamos a ir acá y explicar los diferentes tipos de las subcategorías de los adverbios. Y dice, los adverbios son palabras que modifican, matizan o amplían el significado de un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso toda una oración. Existen varios tipos de adverbios según la función que desempeñan. Un adverbio lo que nos indica es qué tanto se hace esa acción o qué tanto sucede algo. Tipo, es parecido al adjetivo. Le da una característica, pero los adjetivos eran a los sustantivos. En cambio, los adverbios trabajan con los verbos. Y eso vamos a ir viendo en el siguiente ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, dice tipo de adverbios, los adverbios de modo, que son palabras que describen la manera en que ocurre una acción. Este adverbio proporciona información sobre el verbo al responder la pregunta cómo, más el verbo. Entonces, Julieta corre rápido y cómo corre. Bueno, entonces, para eso le agregamos el adverbio. Nosotros podemos decir, Julieta corre rápido, es una oración, está correctamente escrito, se entiende, es complemento directo porque estamos diciendo que Julieta es la que está corriendo rápido. Hasta ahí entendimos todo, o hay alguna pregunta en eso. Es un complemento directo, es una oración, está bien escrito. Súper bien. ¿Qué tiempo sería en presente? O sea, ahora está corriendo rápido, ¿quién? Julieta. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? O sea, quiero que Sí, entiendan bien profe. esto. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahora, yo puedo seguir especificando y hablar justamente de mi verbo y decir, ¿cómo corre Julieta? Corre muy rápido, corre no tan rápido, ¿verdad? Que sería lento, corre bien o corre saltando. Entonces, a ellos voy definiendo justamente ese adverbio me va a decir cómo es que ella está corriendo. Entonces, el adverbio justamente responde a la pregunta cómo del verbo en el que estamos analizando. Y como ejemplo dice, tenemos bien, verá que podemos usar cómo trabaja bien. Entonces acá estamos especificando que esa persona no solo trabaja, sino que trabaja muy bien, ¿verdad? O bien. Después dice mal, cantó mal. Entonces, ¿cómo canta esa persona? Mal. Y lo mismo para lo siguiente. Tipo, rápidamente, acá puso que corrió rápidamente, o sea, era muy veloz. Felizmente, entonces aprobó el examen felizmente. ¿Cómo aprobó su examen? Felizmente. Porque puedes decir tranquilamente aprobó el examen y se sigue manteniendo la idea. O sea, no, se sigue entendiendo que aprobó, qué pasó. Pero justamente este felizmente nos indica cómo reaccionó la persona al aprobar el examen. Después tenemos fácilmente, resolver el problema fácilmente, cuidadosamente, hábilmente y así. Bueno, entonces esos son los adverbios de modo que nos indica cómo se realiza una determinada acción. Después tenemos los adverbios de lugar, que son palabras que indican la ubicación o la dirección de la acción del verbo. Responde a preguntas de cómo, dónde. Entonces, como ejemplo, dice aquí, yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vos estás? Acá. Fue allí, lo dejé allí. Bueno, entonces responde justamente a esa pregunta de dónde yo dejé eso. Ponlo ahí, sube arriba, baja abajo, vive cerca, está lejos, entra adentro. Bueno, estos son diferentes tipos y justamente de adverbio del lugar que nos están indicando en dónde tenemos que realizar la acción o dónde se realiza la acción. Luego tenemos adverbio de tiempo, que son los adverbios de tiempo que indican, son palabras que indican cuando ocurre una acción en relación con el verbo, responde a preguntas como cuándo. Entonces, lo haré ahora. Entonces, esta hora es nuestro adverbio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ahora yo voy a realizar esa acción o lo que sea. Entonces, dice antes, llego antes. Bueno, antes no dice en qué momento va a llegar, después, siempre, nunca, todavía, pronto, tarde. Entonces, estos son nuestros diferentes adverbios de tiempo que nos indican cómo se va a realizar, o sea, en qué momento se hace la acción. Después tenemos adverbios de cantidad, que son los adverbios que modifican un verbo, un adjetivo, incluso otro adverbio, indicando en qué medida o cuánto se realiza la acción.
Responde a las preguntas como cuánto y en qué medida. Por ejemplo, muy, entonces estoy cansado, pero ¿qué tan cansado estás? ¿Estás muy cansado? ¿Estás poco cansado? Entonces, ese muy nos ayuda justamente a definir eso. Poco, mucho, casi, demasiado, bastante, menos, más. Bueno, todos estos son diferentes adverbios de cantidad y acá tenemos también como modificadores de verbos. Ella estudia muy bien para los exámenes. Entonces, ¿cómo ella estudia? Muy bien, dice acá. Entonces, ¿a quién le está modificando? Justamente el verbo estudiar. Poco y Profe, lo mismo. Sí. permiso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede hacer entonces para diferenciar poco, que es determinante, y poco de adverbio? Porque no era lo un determinante, más también creo que era, o sea, no es solo un determinante, también es un pronombre poco que vimos en cantidad. No, no cumplía parecer. Creo que como indefinido, bueno. La diferencia es que el determinante, tienen que saber eso, determinante siempre es, acompaña a un sustantivo, siempre. Y después vimos que los pronombres se escribían al lado de verbos y los adverbios justamente van con los verbos también. O sea, va a modificar, pero al verbo, no le modifica a la persona. Si yo digo, por ejemplo, sos muy alto. Ese muy a quién va? A la persona, o sea, al verbo ser o al verbo o al alto. O sea, yo estoy indicando acá que esa persona es muy alta. Entonces, vamos a irnos con poco, que era lo que me preguntaste, por ejemplo. Poco de determinante y poco de sustantivo. Él con el adverbio, por ejemplo, puede ser comió poco. Entonces, ¿qué tanto él comió esa persona? Pues comió un poco, o sea, está indicando la cantidad que comió. Y como determinante yo puedo decir, em, a ver qué podemos decir con un determinante con poco, creo que está en el ejemplito de nuestro texto, había uno con poco, o no había acá poco. No, no hay ningún ejemplo acá. A ver, ya sé qué podemos hacer. Bueno, entonces, nosotros podemos decir, hay poca agua. Entonces, este poco, ¿a quién le afecta? ¿Al verbo hay o al sustantivo agua? ¿Qué yo estoy diciendo? ¿Que hay poco? ¿Agua o que el verbo hay lo que es poco? Agua. El agua es poco. Entonces, acá yo justamente estoy indicando eso. Hay poca agua. Y comió poco es el verbo de comer. O sea, él comió poco. No quiere decir que en su plato le sirvieron poco. Sino que en el plato le pudieron haber servido mucho, o sea, pudo haber tenido mucha comida, pero de toda esa comida que él tenía, él solo comió una sola cosa, qué sé yo, tenía galletita, toddy, jugo, sándwich, bueno, él comió la galletita nomás. Entonces nosotros decimos que él comió poco. Ahora, si él solo tenía una galletita, entonces la persona podría decir que tengo poca comida. Entonces, ¿qué ese poco a quién está relacionado? A la comida, ¿verdad? Porque dice que tiene poca comida. No tiene mucha comida, o sea, hay poca comida. Entonces, esa sería la diferencia entre el poco del adverbio de cantidad y el poco de justamente de un determinante. Los dos nos indican una cantidad determinada, pero solo que uno le afecta al sustantivo y el otro le afecta al verbo.
Entonces, si hay un verbo y tienes poco, sí puedes indicar eso. En cambio, si el determinante viene después con un sustantivo, directamente decís que es justamente un determinante. Esa sería la diferencia. O sea, ver con qué está relacionado. Por ejemplo, cuando decís hay poca comida, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la comida es poca. O sea, nosotros nos estamos refiriendo a la comida. No sé si se entiende eso. Cuando, Sí, se entendió, muy profe. bien. Entonces, en cuando yo digo yo comí poco, nos estamos refiriendo justamente al verbo comer. O sea, se comió poco. Entonces, esa es la diferencia. Uno es sustantivo y otro se usa con un verbo. Después pasamos a los adverbios de afirmación, que son palabras que se utilizan para afirmar o confirmar una acción o declaración. Estos adverbios indican que algo es cierto o que la acción mencionada realmente ocurrió. Entonces tenemos sí, que es tildado, y respondió sí a la pregunta. Claro, cierto, efectivamente, indudablemente, seguro, verdaderamente. Entonces lo que hace es reafirmar algo o confirmar algo. Entonces efectivamente el profe fue completado a tiempo. El proyecto fue completado a tiempo. Indudablemente es una obra maestra, seguro puedo hacerlo. Y bueno, entonces nos determina en justamente que sí se pudo hacer o que sí pasó, nos confirma, uno trata de justificar eso y nos reafirma lo que nosotros estamos tipo, haciendo. Entonces, claro, puedo ayudarte con eso. Cuando decimos claro, llámame, entonces, sí, claro que sí me puedes llamar, Brent. Entonces, sí, me puedes llamar, no me va a molestar que vos me llames. Yo te reafirmo, llamame, no hay problema. O cuando decimos, le pregunto, ¿te vas a ir? Entonces, sí me voy a ir. Entonces, ahí nosotros estamos justamente afirmando y utilizamos ese sí de manera a afirmar eso. ¿Se entendió entonces que es un adverbio de afirmación? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos el adverbio de negación, que sería lo contrario, que es una palabra que se utiliza para expresar la negación de una acción en un estado o una circunstancia. Para identificarlo hay que preguntar si existe una negación a la acción del verbo en la oración. Y, por ejemplo, no, nunca, jamás, tampoco, nada. Entonces acá tenemos, no quiero ir al cine, nunca he estado en ese lugar, jamás volveré a hacer eso. Él no quiere ir, yo tampoco. No hay nada en la nevera. Entonces sirve para negar algo que estamos queriendo, o sea, que no está justamente expresando. Entonces, por ejemplo, él no quiere ir al cine y yo tampoco. Yo tampoco, ¿qué quiero hacer? Yo tampoco quiero irme. Entonces, siempre es con el verbo. Y no hay nada en la nevera, entonces en nada, otra vez no vuelvo a indicar lo mismo. Luego tenemos adverbios de duda, que dice, estos adverbios se utilizan para introducir una cierta cantidad de duda o incertidumbre en las oraciones, dando a entender que la información proporcionada no es completamente segura o definitiva. Quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, quizás, o sea, es algo que no expresa algún tipo de duda, tipo, no es un 100% seguro, puede ser un 99% seguro de que pase, pero tipo no querés fallar, entonces, puede ser, ¿verdad? Capaz pase, ¿verdad? Entonces, esos son justamente adverbios de duda, donde estamos tipo mostrando que no es algo 100% cierto. Y acá vemos los diferentes ejemplos que tenemos. Estos son todos justamente adverbios de duda. Después tenemos adverbios de frecuencia, que indican con qué regularidad o frecuencia ocurre una acción. Y como ejemplo dice siempre, nunca, a menudo, raramente, a veces, casi siempre, casi nunca, diariamente. Entonces, todos estos son adverbios de frecuencia que nos dicen qué tanto hacemos. Por ejemplo, yo siempre salgo a caminar en la plaza de mi casa. Entonces, ¿qué tan a menudo hago eso? Siempre lo hago. O sea, de los 7 días de la semana yo hago las 7 veces yo salgo a caminar. Es un hábito para mí. Después, si yo digo a menudo, voy al gimnasio, por ejemplo, entonces es como que no soy constante, no es algo que pase tanto. Y así se van definiendo en varias categorías. O sea, cuando estudia, por ejemplo, inglés, estos te suelen explicar así con un grafiquito que dice tipo cuánto por ciento se hace esa acción. Pero en castellano no. No hay tanto así como que, bueno, este indica un 90%, este indica tanto por ciento, no. Sino es lo que se da a entender. Entonces, cuando encuentra alguno de estos adverbios, es un adverbio de frecuencia. No es que necesariamente tienen que saber que, por ejemplo, diariamente es, bueno, todos los días prácticamente, pero puede ser diariamente
los días hábiles como de lunes a viernes también. No necesariamente van a ser los 7 días de la semana. Entonces, tampoco es como que se maten y vean, ay, se usa siempre, bueno, quiere dedicar que siempre todos los días hacen, no. Sino siempre es que es un hábito para nosotros nomás. Después tenemos los adverbios de orden, que indica la posición o el orden de una acción en relación con otras acciones. Y bueno, primero, segundo, finalmente, antes, después, primeramente, últimamente, posteriormente, nos indica justamente qué se viene a hacer o qué va a ocurrir en el siguiente acto. Después tenemos adverbios interrogativos de modo y se utilizan para formar preguntas sobre la manera en que ocurre una acción. ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Cómo hiciste eso, por ejemplo? La diferencia nosotros también tenemos en los determinantes, que tenemos el cómo, o sea, acá. Bueno, y la diferencia, como siempre, es qué va después. En este caso dice, ¿cómo hiciste eso? O sea, te está preguntando cómo realizaste el verbo hacer, o sea, cómo ocurrió eso. En cambio, si yo digo, ¿cómo, cómo Patricia se subió ahí, ¿verdad? Entonces yo estoy preguntando de Patricia, bueno, quiero saber cómo Patricia se subió. Entonces, como va después de un sustantivo, en ese caso determinamos, o sea, le llamamos como un determinante. Tenemos, y casi todos son cómo, de qué manera. Luego tenemos al verbo interrogativo el lugar, dónde, a dónde te fuiste, ¿verdad? Todas esas cosas. Y el verbo interrogativo de tiempo, cuándo. Y hasta acá terminó todo lo que serían los tipos de adverbios. Lo importante es determinar más cuándo es un adverbio y cuándo es un determinante. Y cuándo es un pronombre también. Si saben bien cada cosita de eso, súper ya le va a ir. Tipo, un determinante siempre va junto a un sustantivo, pegadito. O sea, no pueden separarse. Son la pareja más chiclosa que puede haber en el mundo. Bueno, ellos siempre tienen que estar juntos. Un pronombre va solo, o sea, es el tipo más tipático del mundo. Él puede estar solo, el lobo solitario, no le importa nada. Bueno, el pronombre puede estar solo. El pronombre sustituye justamente a la persona de que se está hablando, ¿verdad? El personaje. Y por último tenemos los adverbios que también siempre va como que pegado, pero tiene varias parejitas, ¿verdad? Que puede ser un verbo o puede ser un propio adverbio también. Entonces puede agarrar con un verbo o con un adverbio. Esas serían las diferencias que hay. Se entendió hasta acá entonces que era un adverbio determinante y un pronombre. Sí, profe. Bueno, y acá hay como que un resumito de detalles que dice observación porque a veces varias palabras forman un adverbio. Tenemos las locuciones que son combinaciones de dos o más palabras y cuando se juntan tienen un significado específico distinto al que tienen las palabras individualmente. Las locuciones pueden abarcar diversos componentes del lenguaje como sustantivos, adjetivos, eh, verbos, adverbios y demás. Entonces, vamos a ver algún tipo de locuciones, como por ejemplo, uno que se usa mucho, decimos Dios mío, ¿verdad? Entonces, Dios es una palabra aparte y mío también es una palabra aparte. Pero al unirnos, nos forma una combinación y todo esto junto forma justamente una expresión. Entonces, podemos tomar como algún tipo de adverbio también porque nos dice, nos muestra la sorpresa, ¿verdad? Algo tipo, que tanto nos sorprendimos. Generalmente usamos esta frase cuando es algo que nos sorprende mucho. Y bueno, después está de vez en cuando. O sea, acá hay como que dos adverbios. Y bueno, esos son diferentes tipos de locuciones. Pues dice locuciones adverbales. Las locuciones adverbales son combinaciones de palabras que cumplen la función de un adverbio, es decir, modifican el significado del verbo, adjetivo o adverbio en una oración. Bueno, entonces corría la carrera para alcanzar el autobús. Entonces, esta es la carrera justamente nos sirve de adverbio, porque nos dice que corrimos pero súper rápido, ¿entendés? Como si fuera que estamos en una carrera para tratar de alcanzar el colectivo. Después a mano, ten siempre un diccionario a mano. De repente apareció una tormenta, entonces apareció de repente la nada. Este sería como que un adverbio de tiempo.
Y bueno, también puede ser cuando decimos sano y salvo, por ejemplo, que llegamos a casa sano y salvo. Entonces, ¿cómo llegamos? Y bueno, sano, o sea, bien, de una manera correcta. Entonces, esos son diferentes. O poco a poco, cuando decimos también, decimos, estamos realizando poco a poco. Entonces, estamos como que yendo, estamos poquito, pero vamos avanzando igual. Entonces, esas son locuciones adverbiales. Y acá hay un resumito, un recordatorio que dice que un adjetivo y la función de los adjetivos modifican o describen sustantivos o pronombres, proporcionando más información sobre su característica o cualidades. Ejemplo, el cielo azul es hermoso. Entonces, azul es un adjetivo que describe la cualidad del sustantivo cielo. Y la concordancia que tiene que concordar en género y en número. De los niños felices juegan y felices tiene que concordar justamente con niños en cuanto a número. O sea, no podemos decir los niños feliz juegan, sino tiene que ser los niños felices juegan. O el niño felices juegan está mal también. Tiene que ser el niño feliz juega. Luego tenemos los adverbios que vimos que modifican verbos, adjetivos u otros adverbios y proporcionan información adicional sobre cómo, cuándo, dónde, en qué medida o de qué manera ocurre una acción. Entonces, es cómo se realiza algo en síntesis. Y acá dice, ella camina rápidamente, entonces, ¿cómo camina ella? Muy rápido. Entonces, ese sería el tipo de pregunta que nos tenemos que hacer para determinar si un adverbio. Pues tenemos, los adverbios pueden desempeñar diversas funciones, como modificar verbo, adjetivo, adverbio. Entonces, él estudia muy bien. Acá, por ejemplo, está describiendo al adverbio bien. Pero tenemos el tren llegó puntualmente y puntualmente es un adverbio que modifica el verbo llegó. Entonces la diferencia es con los adjetivos es que los verbos no tienen concordancia con los sustantivos. Su forma no cambia en función del género o no. Y por último dice en qué se diferencian los adverbios de los adjetivos. Mientras que los adjetivos modifican sustantivos, los adverbios modifican verbos, adjetivos u otros adverbios. Entonces, como adjetivo dice ella está muy cansada. Entonces nosotros acá lo que estamos haciendo es ella al muy cansada. Entonces no está definido, muy cansada es todo nuestro adjetivo que nos está diciendo cómo ella está cansada. En cambio, como adverbio, ella dice, ella está muy cansada. Entonces, este muy es justamente nuestro adverbio de quién, de cansada. O sea, acá, adjetivo, ella con cansada. Y adverbio, muy con cansada. Entonces, este fue a este y después de este saltó a este. ¿Se entendió más o menos esa diferencia entre adjetivo y Sí, adverbio? ¿O hay alguna pregunta más? Está entonces, entendieron todo, ¿verdad? sí, Sí, profe. profe. Bueno, ahora le voy a mandar, vamos a hacer un trabajo. Bueno, ya que he pasado mucho, muy rápido la verdad, vamos a hacer uno nomás. Voy a mandar la coordinadora y después ella va a mandar en el grupo que va a ser o sea, un examen de años anteriores de castellano y vamos a ir analizando el texto. No sé si ustedes llegaron a ver algún examen de algún año o llegaron a hacer o todavía no. Sí, sí, profe. Ah, bueno, y capaz entonces ya hayan mirado, ya vieron y entonces va a ser más fácil. Hasta el 12, hasta el no, hasta el 9 vamos a hacer. Mm, ahí no. Bueno, entonces 5 minutos, 7 minutos, ahí vamos a controlar todo junto a la respuesta de nuestros resultados.
Eso nomás- ahí se ve. Ahora teníamos el primer texto que no hablaba acerca de la risa y sus beneficios. Entonces dice, la idea principal es que contiene el texto número uno son, tenemos la opción A que dice risa, felicidad, oportunidad, B, risa, alivio, esperanza, C, risa, salud, efectos positivos, D, risa, oportunidad, antídoto natural. ¿Cuál marcaron ustedes como, la cuál opción La marcaron? C, la C le marqué, bro. La C. ¿La otra más? Sí, yo también marqué la C. Muy bien, entonces ese sí es el correcto, o sea, está bien. Se marcaron la C. Porque no habla de eso, no habla de antídoto natural ni nada de eso. O sea, son los efectos positivos en general, cómo beneficia la salud y bueno, la introducción de la risa. O sea, la risa es su principal, tipo sí o sí, habla de la risa. Después dice, la trama discursiva del texto leído es expositiva, argumentativa, narrativa, conversacional. Argumentativa puede ser. Argumentativa, otra más. A, expositiva, otro Yo le más. marqué la Yo, yo marqué expositiva. Bueno, en este texto, en- entre la expositiva y argumentativa, los dos son parecidos. O sea, los dos tratan de informar, hablan de algo, cuentan de algo, pero la diferencia entre el argumentativo y el expositivo, que el argumentativo es de tesis, discurso, o sea, algo más largo y algo más serio. En cambio, en este caso vemos que no hay como que un tanto científico, sino lo que trata es persuadir a la persona, o sea, le informa de los beneficios que tiene la persona la risa, ¿verdad? Pero no de una manera así científica, sino como que entre nosotros nos hablamos y nos decimos, ¿sabes qué? Yo me reí, me resultó re positivo, no quiero reírte vos también. Bueno, algo así es. Entonces, en este la trama discursiva es positiva, porque no está exponiendo, o sea, no está contando eso, pero no tiene una manera objetiva, o sea, es contarte como para que medio que te des también a entender de que los beneficios, ¿verdad? Y a ver así, si al contarte los beneficios, vos no te querés, vos no terminás riéndote también, entonces, o sea, practicando la risa. Si era argumentativo, entonces sería algo más serio, sería ya una tesis, como dije, un discurso, pero en este caso, como habla, o sea, tiene un lenguaje menos técnico, está como más dirigido a un público general, tomamos como un texto argumentativo, perdón, expositivo, porque nos está exponiendo esa idea o esa información, pero no de una manera objetiva, como mencioné en el argumentativo. Después, el 3 dice el título adecuado para el texto número uno está la opción A, el poder curativo de la risa contra la ansiedad, B, la risa, fundamento de la felicidad en cualquier lugar, C, la risa, antídoto natural contra las enfermedades, D, los efectos positivos de la risa en la circulación sanguínea. ¿Cuál sería el título que más le engloba lo que hablamos? Yo le Yo le marqué la puse B. C. Yo la B. C, yo puse. Bueno, entre estos dos están bien parejitos. Entonces, si marcaron uno de estos dos, mira que está cerca. Pero para tomar, tipo, habla de la risa, fundamento de la felicidad en cualquier lugar, y C, la risa, antídoto natural contra las enfermedades. En realidad no habla, el texto no es que menciona tanto como la felicidad, sino el enfoque del texto, ¿cuál es? Mencionar los beneficios que tiene la risa, o sea, nos cuenta de que reírnos nos ayuda a vivir más, ¿verdad? A sacar todo nuestro estrés, entonces es como que un remedio o un antídoto natural contra la enfermedad justamente, entonces la opción C sería la correcta. Pues el 4 la intención comunicativa del texto número uno es persuadir al lector sobre la importancia de la risa como terapia, informar sobre los efectos positivos de la risa en persona, exponer lo que sabe o sobre el uso de la risa en la medicina y describir las propiedades terapéuticas de la risa. B puede ser. Yo le puse B, bro. Yo le puse B también. Sí, ves, informar sobre los efectos positivos de la risa en las personas. Describe esas propiedades, claro que describe, pero no habla solo de eso, o sea, es informar varios efectos que tienen, no solo las propiedades terapéuticas, sino tiene varios efectos. Y tampoco es algo que es poner lo que se sabe el uso de la risa en la medicina porque no habla de manera médica así a full, ¿verdad? Sino le da una pincelada nomás de lo que dicen los médicos con respecto a la risa. Y después dice persuadir al lector sobre la importancia de la risa como terapia. Este sería como que la intención B o la intención que está detrás de todo esto, ¿verdad? Pero en realidad es informa nomás. No, si era un artículo de opinión, sí podíamos tomar como
persuadir al lector sobre la importancia de la risa, pero no, acá no persuade nada, sino que nos das los beneficios para que cuando nosotros nos enteremos de los beneficios, ahí sí, como que, mira un poco, ¿sabes? Que hay que reírnos más a menudo. Pero no es su función principal, o sea, la B es la correcta. Si me la B, súper. Después tenemos dos textos, uno que es un poquito más largo que el otro, que se llama Una onda, y el otro que se llama, que es un pequeño fragmento de cubano, también nos cuenta un poema, una poesía. Y dice, las palabras que tienen significados similares, según el contexto, para reemplazar a las subrayadas en el siguiente verso. Entonces, arrulla con tu líricas canciones, arrulla mis postreras ilusiones. Arrulla, líricas y postreras lo que vamos a tratar de sustituir. Y tenemos acariciar, emocionante, últimas, aprieta, amorosas, extremas, enamora, hermosas, primeras, coquetas, melodiosas y vanas, dice. La letra A. La A, acaricia muy bien. Tipo, arrulla es como que acariciar, o sea, sería lo que hacen las palomas cuando están entre, o sea, en pareja y se arrullan, se dice, que tipo se cabecean o se abrazan, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar como que acaricia con tu lírica canciones y arrulla mis postreros ilusiones, o sea, sus últimas ilusiones. Eh, También podemos tomar como la D, para mí sería más la D, la verdad, porque el texto de que, o sea, leyeron todo el texto 2, ¿verdad? Que es el de la otra. Sí. Bueno, ¿de qué? ¿Cuál es el mensaje de la poesía o del poema? O sea, ¿de qué trata el poesía del poema? Trata para mí mayormente de, ¿cómo se debe decir? De la juventud. Puede ser la juventud, pero ¿qué más específico? O sea, habla de la juventud, El pasar de sus tiempos. Eso, o eso. sea, habla de cómo uno va envejeciendo. Entonces, arrullas con No tus la líricas nostalgia. canciones, arrulla mi postreras ilusión. O sea, yo puedo tomar como que me está coqueteando como, o sea, el poeta cuenta de manera triste o de manera feliz que él está llegando a la vejez. ¿Cómo describe eso? Triste. Triste, o Triste. sea, medio deprimente, medio obstinado, de que va llegando, ¿verdad? Ya terminó su juventud, entonces por eso dice arrulla con tus líricas canciones, entonces al le está hablando su recuerdo, ¿verdad? A la juventud en sí, a la vida, que le trate de coquetear con sus lindas o melodiosas, ¿verdad? Canciones, porque tipo él ya está deprimido, o sea, él como que ya le da igual las cosas en lo que se refiere al sentido del poema. Y dice arrulla mis postreras ilusiones, o sea, sus inútiles o pocas, pobres, miserables ilusiones que tiene la persona de su vida, ¿verdad? O sea, del momento en el que le está pasando ahora. Entonces, la opción D en realidad es la correcta. Podría ser la A, tipo, está súper bien. Eso sería literalmente acá, pero en el poema está hablando justamente de eso, o sea, está hablando de cómo él se va despidiendo prácticamente de la vida, o sea, ya está por morir, ya está envejeciendo, ya no es más la persona que él pensaba que era antes. Entonces, justamente eso le deprimió al personaje. Dice, lo expresado en este verso. La juventud se van sus dones, significa dinamismo ascendente, periodo de tiempo limitado, infinitas cualidades, causidad de las virtudes. ¿Qué quiere decir esto? Dinamismo ascendente es de que él está subiendo algo, o sea, de que él está viviendo su mejor momento, no sé, está tipo en el top de su vida. Periodo de tiempo limitado es que hay un periodo de tiempo limitado, o sea, que tipo va a terminar el tiempo o hay algo que le está preocupando. Infinitas cualidades, puede ser muchas características, muchas razones o muchas cosas buenas que él ve. Y por último, caducidad, la virtud es como que perder sentido de todo. ¿Cuál opción marcaron? La D, La B, yo le La marqué D. D. La yo B, le marqué la B. otra persona, Yo D. otra Yo persona, D. B. Y sí, la D, la caducidad, las virtudes, porque justamente de eso trata o sea, el poema que nos está hablando. eh, este, justamente nos habla de eso, o sea, de cómo que él, justamente en la juventud se va, como dice, se van sus dones. Tipo, al comienzo él hablaba de eso, de que él ya está, mira, que ya está ahí con un pie en la tumba, como se dice, y tipo, él se va recordando lo que fue su vida, lo que fue su juventud, y tipo, ¿por qué él no puede seguir así?
porque la vida tiene que terminar, ¿verdad? Entonces, él no está feliz prácticamente, o sea, le están entrando en un estado de depresión y justamente habla de eso, de que como a uno mientras envejece, ¿verdad? Se le va acabando su fuerza, su belleza, por así decirlo, ¿verdad? Su, sus virtudes buenas, tipo las ganas que tenía, la energía que tenía. Entonces todo eso va decayendo, o sea, se van llenos de los dones de la juventud, ¿verdad? ¿Qué son los dones de la juventud que nosotros asociamos? Que es justamente eso, tipo la belleza, el dinamismo, la energía, la fuerza. Bueno, entonces todo eso, cuando uno envejece, obviamente va perdiendo, por así decirlo. Después dice la voz poética de José Martí se diferencia al de Amado Nervo porque describe la realidad interior, idealiza su terruño, plantea ideas contradictorias o personifica su pasado. Yo legalmente profesora hasta el 6 nomás hice todavía. Yo le, mar- yo le Y- marqué B al profe. Yo le marqué la A. Yo le marqué la A. La A B. y B, lo que marcaron, ¿verdad? A y B. Yo la D. ¿Quién era José Martí, el que escribió el poema? Y Amado Nervo era el primero. Entonces, la voz entre ambos, en D dice personifica su pasado, no, o sea, no habla del pasado. Él está contando algún lugar que ese lugar le está trayendo, o sea, si vemos, dice allí donde la astro y donde entonces sería entre el A o el B, porque está contando de un mundo ficticio, obviamente, pero de un mundo en donde hay como que cierta libertad, ¿verdad? De ser quien es, de que las cosas se pueden realizar, entonces puede ser idealizar sus terruños o describir la realidad interior. Pero tomaríamos como el A, que en este fragmentito en, no nos habla de amor, sino nos habla de un mundo, como dije, un mundo ficticio que él ingresa o que él entra, tipo como Alicia en el País de la Maravilla, que bueno, entra o Narnia, no sé si vieron que, bueno, entra en ese mundo ficticio donde todo es posible prácticamente. Entonces describe la realidad interior de él, su mundo imaginario, ¿no? Por así decirlo. Bueno, si marcaron ese, sería la correcta. Después está el 8 que dice la temática del poema a una onda guarda relación con el pasado del tiempo, el infortunio fuera del país, la melancolía por la tierra y la esperanza de la redención. Igual más hicieron ahora, o sea, ¿cuál de estos piensan ustedes que es la correcta? No importa si no hicieron en su cuaderno. Pueden ahora medio que pensar. Ya hablamos de que era esa una onda. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones le parece la correcta? El paso del tiempo. Paso el tiempo, otro. ¿Alguien más tiene alguna opción o todos eligen también la Yo marqué B. el infortunio fuera del país? Bueno, entonces, ¿alguien más o ya comparten más? La opción correcta sería el A, justamente, porque eso es lo que hablamos. El, el poeta o el autor está contando o está hablando de manera artística, metafóricamente hablando, ¿verdad? Sobre la muerte, o sea, sobre su vida, sobre su tiempo que ya llegó, ¿verdad? Y en que a todos nos pasa que, bueno, si envejecemos, ¿verdad? Si llegamos a la tercera edad, donde ya perdemos muchas nuestras cosas, nuestras fuerzas, virtudes, como dice el autor. Entonces, habla justamente de eso, va mencionando cómo el tiempo pasó en su vida y bueno, eso le causó depresión. No habla del país, o sea, habla de él, de su vida, de su historia. Y el 9 dice, el autor del poema Una onda da a conocer sus ideas con una actitud reactiva, positiva, resignada o optimista. ¿Cómo da Yo a digo conocer? que resignado. Yo le Sí, marqué también. sí, esa La es C. resignada, porque justo lo que hablamos es el que el autor está ya deprimido, o sea, no cuenta de manera feliz, sino que va sintiendo nostalgia, melancolía justamente por su juventud y es algo que él no se quiere despegar de eso, o sea, reconoce que ya es viejo, pero él añora justamente sus tiempos de juventud.
Bueno, y hasta ahí era que les dije que haga. Lo demás todavía no. Vamos a ver más tarde cuando avancemos más. Entonces, eso sería hasta la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda o está todo bien? ¿Quieren preguntar algo o ya voy a pausar la grabación?